Capítulo 1. El día en que nadie quiso recordar el problema no fue el olvido, fue la decisión de olvidar. Durante generaciones, el mundo había aprendido a vivir sin dioses y sin destino impuesto. La responsabilidad se había vuelto una costumbre incómoda pero aceptada. Las decisiones eran humanas. Las consecuencias también. Nadie esperaba absolución. Nadie buscaba permiso. Pero cuando el peso del pasado comenzó a acumularse, el recuerdo dejó de ser virtud y pasó a ser carga. Las historias antiguas seguían existiendo, pero ya no se contaban completas. Algunos detalles se omitían por delicadeza, otros se suavizaban por utilidad. No era censura declarada, sino selección. El mundo empezó a recordar solo aquello que podía soportar. Ese fue el comienzo. No hubo una orden, ni un decreto. Simplemente, ciertos acontecimientos dejaron de mencionarse. No porque fueran falsos, sino porque eran demasiado precisos, demasiado claros en señalar responsabilidades que nadie quería heredar. El día en que nadie quiso recordar, no fue marcado por silencio absoluto, fue marcado por relatos incompletos. En las plazas se narraban victorias sin nombrar los sacrificios. Las derrotas se atribuían a circunstancias vagas. Las decisiones equivocadas se convertían en errores colectivos, sin autor. La memoria empezó a diluirse no por ignorancia, sino por conveniencia. Y el mundo se sintió más ligero. Las generaciones nuevas crecieron sin conocer ciertos nombres, no porque se les ocultaran activamente, sino porque nunca surgían en la conversación. Aprendieron una historia funcional, ordenada, lo suficientemente coherente como para avanzar sin culpa. Pero algo comenzó a tensarse bajo esa superficie. Las mismas decisiones empezaron a repetirse. Conflictos que parecían nuevos cargaban una familiaridad inquietante. El mundo tropezaba con los mismos límites sin comprender por qué. Sin memoria completa, la corrección se volvía... Fue entonces cuando apareció el testigo. No llegó como figura visible, ni se presentó con palabras. No reclamó autoridad ni pidió atención. Simplemente estuvo en archivos, en ruinas, en relatos marginales que nadie consultaba. Donde la memoria había sido desplazada, él permanecía. Algunos lo percibieron como una incomodidad persistente. Una sensación de que algo faltaba. No un dato, sino un contexto. Una conexión entre causas y consecuencias que no encajaban del todo. El testigo no hablaba, no corregía versiones, no imponía verdad. A su presencia no añadía información. Solo impedía que el olvido fuera completo. Eso lo volvió peligroso. El mundo había aprendido a sostenerse sin dioses, pero no había aprendido a convivir con una memoria íntegra. Recordar implicaba aceptar herencias no elegidas, implicaba asumir culpas que no podían corregirse. Implicaba reconocer que algunas tragedias no fueron inevitables. El día en que nadie quiso recordar fue el día en que el mundo eligió estabilidad por encima de verdad. No como maldad, sino como mecanismo de supervivencia. Y en esa elección, sin saberlo, creó algo nuevo. No un dios, no un juez, no un enemigo. Creó una figura que no podía ser negociada ni derrotada, porque mientras el mundo podía decidir que olvidar, alguien tenía que seguir recordándolo todo. Y ese alguien no había sido invitado al juicio. Capítulo 2. La memoria que no pidió permiso, la memoria no regresó como una revelación. Regresó como una fricción. No hubo un momento exacto en que el mundo se diera cuenta de que estaba recordando de nuevo. Al principio fueron pequeños desajustes, versiones que no coincidían del todo. Relatos que, al repetirse, dejaban una incomodidad persistente, como si algo hubiera sido desplazado de su lugar original. Las palabras seguían siendo las mismas, pero el sentido empezaba a torcerse. En los archivos más antiguos, aquellos que casi nadie consultaba, comenzaron a aparecer referencias que no encajaban con la historia aceptada. No eran descubrimientos recientes, siempre habían estado allí. Lo inquietante era que, de pronto,
Alguien había empezado a leerlos con atención. La memoria no pidió permiso para volver a circular. Simplemente dejó de ser ignorada. Los cronistas modernos intentaron reconciliar los nuevos hallazgos con la narrativa establecida. Añadieron notas al margen, aclaraciones prudentes, interpretaciones alternativas, pero cada intento de suavizar el pasado terminaba exponiendo una contradicción mayor. No era el contenido lo que incomodaba, sino la precisión. Los hechos antiguos no hablaban de destinos inevitables, ni de errores colectivos abstractos. Señalaban decisiones concretas, momentos específicos en los que alguien eligió sabiendo que había otra opción. La memoria no acusaba solo, registraba, y en ese registro la responsabilidad se volvía imposible de diluir. Algunos comenzaron a sentir que recordar era una forma de violencia, no porque el pasado atacara, sino porque obligaba a mirar sin refugio. Recordar significaba perder la comodidad de la ignorancia compartida. Significaba aceptar que el mundo no siempre había sido empujado por fuerzas superiores, sino guiado por voluntades que fallaron. Fue entonces cuando surgió la idea de regular la memoria, no como censura, sino como protección. Se propuso que ciertos relatos permanecieran en círculos académicos, alejados del discurso público, que la memoria completa fuera tratada como conocimiento técnico, no como herencia común. La intención parecía razonable. El efecto fue otro. Cuanto más se intentaba contener la memoria, más evidente se volvía su ausencia en la vida cotidiana. Las decisiones presentes empezaron a perder contexto. Las advertencias antiguas, ahora relegadas, dejaban de cumplir su función. El mundo avanzaba, pero cada paso era menos consciente, y el testigo seguía allí. No intervino cuando la memoria fue fragmentada. No apareció para corregir interpretaciones, ni para denunciar omisiones. Su papel no era restaurar el pasado, sino impedir que éste fuera completamente reescrito. Algunos empezaron a sospechar de su existencia, no como figura concreta, sino como fenómeno, algo que hacía imposible cerrar del todo ciertos capítulos. Cada vez que una versión definitiva parecía consolidarse, surgía un detalle que la desestabilizaba. No era una voz, era una resistencia. La memoria que no pidió permiso no exigía ser aceptada, tampoco buscaba imponerse. Existía, y eso bastaba para incomodar a un mundo que había aprendido a funcionar sin mirar atrás. Con el tiempo, la tensión se hizo evidente. Las generaciones más jóvenes comenzaron a hacer preguntas que no tenían respuesta en la narrativa oficial. No preguntaban por culpa, sino por coherencia. Querían saber por qué ciertas decisiones se repetían, por qué algunos errores parecían estructurales. La memoria, fragmentada pero persistente, empezaba a cumplir una función que nadie había previsto. No ofrecía consuelo, no garantizaba corrección, solo impedía que el olvido fuera total. Y en ese límite, el mundo comenzó a entender algo inquietante. Vivir sin dioses había sido posible. Vivir sin destino, impuesto también. Pero vivir sin una memoria completa estaba generando un vacío distinto, más silencioso, más peligroso. Porque sin memoria, la libertad se volvía cíclica, y sin recordar, cada elección corría el riesgo de ser solo una repetición bien disfrazada. El testigo no fue juzgado ese día, pero la memoria, al regresar sin pedir permiso, empezó a juzgar al mundo entero. Capítulo 3. El peso de saber sin poder cambiar saber. No cambió nada, y ese fue el descubrimiento más difícil de aceptar. Durante mucho tiempo, el mundo había asumido que el conocimiento era una forma de corrección, que entender el pasado permitiría evitar su repetición, que la memoria, una vez recuperada, traería consigo una mejora inevitable. No few, o sí, la memoria regresó. Si en los hechos se hicieron más claros, las decisiones antiguas quedaron expuestas con una precisión incómoda, pero el presente no se transformó. Las estructuras siguieron en pie. Las mismas dinámicas continuaron operando,
ahora con plena conciencia de su origen. El peso no estaba en la ignorancia, sino en la impotencia. Quienes accedieron a la memoria completa no se convirtieron en guías, se convirtieron en portadores de una carga silenciosa. Sabían que había fallado antes, sabían por qué ciertas advertencias habían sido ignoradas, y aún así no encontraban el punto exacto donde intervenir sin provocar un colapso mayor. El conocimiento no ofrecía una salida clara, solo mostraba la complejidad real del problema. Algunos comenzaron a cuestionar el valor de recordar, no desde el rechazo, sino desde el agotamiento. Saber implicaba sostener contradicciones sin resolución inmediata. Implicaba aceptar que no toda verdad es accionable y que no toda claridad conduce a una mejora. El testigo observaba este proceso sin intervenir. No celebró la recuperación de la memoria, tampoco advirtió sobre sus consecuencias. Su función no era guiar al mundo hacia una versión mejor de sí mismo, solo garantizar que la información no desapareciera otra vez bajo capas de conveniencia. Eso lo volvió, para algunos, insoportable, porque si el testigo no ofrecía soluciones, ¿para qué servía entonces recordar? ¿Para qué cargar con errores antiguos si no podían ser corregidos sin destruir el equilibrio actual? La respuesta no llegó como revelación, llegó como desgaste y las discusiones públicas comenzaron a cambiar de tono. Ya no giraban en torno a si algo había ocurrido o no, sino a qué hacer con ese conocimiento. Y allí surgió una división profunda, no ideológica, sino ética. Unos defendían la acción inmediata, aún sabiendo que el sistema no estaba preparado para absorber las consecuencias. Otros sostenían que actuar sin una estructura nueva solo repetiría el mismo patrón, ahora con mejores intenciones y resultados similares. El saber, sin poder cambiar, empezó a fracturar consensos. Por primera vez desde la ausencia de los dioses, el mundo enfrentó una forma distinta de conflicto. No había enemigos visibles, no había fuerzas externas a las que culpar, solo decisiones humanas enfrentadas a su propio límite. El testigo seguía sin ser juzgado, pero su existencia comenzaba a ser discutida no como fenómeno, sino como problema. Algunos empezaron a preguntarse si la memoria total era realmente compatible con la estabilidad, si recordar todo no era, en sí mismo, una forma de riesgo estructural. No se habló de destruir la memoria, se habló de administrarla. En esa idea, el mundo rozó una frontera peligrosa, porque administrar el recuerdo implicaba decidir qué peso podía soportarse y cuál debía aliviarse. Implicaba volver a elegir, conscientemente esta vez, qué partes del pasado eran demasiado incómodas para convivir con ellas. El testigo no reaccionó, no necesitó hacerlo. El peso de saber sin poder cambiar ya estaba haciendo su trabajo, no como castigo, sino como evidencia de que la verdad, por sí sola, no salva. Y el mundo empezó a comprender algo aún más inquietante. Recordar no era el final del camino, sino apenas el inicio de una responsabilidad para la que aún no estaba preparado. Capítulo 4. La decisión que nació sin consenso. La decisión no fue anunciada. Simplemente empezó a aplicarse. No hubo una asamblea final, ni una votación solemne. El mundo ya había aprendido que los grandes acuerdos rara vez nacen del consenso absoluto. Esta vez, la resolución surgió como suelen surgir las cosas que nadie quiere asumir por completo, fragmentada, distribuida, sin un rostro claro al que atribuirle la autoría. Se la llamó ajuste. No implicaba borrar la memoria, tampoco negarla. Consistía en algo más sutil, en reorganizar su acceso, priorizar ciertos relatos sobre otros, aplazar algunas verdades en nombre de una estabilidad que comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de saber demasiado sin poder actuar. La memoria seguía existiendo, pero ya no circulaba libremente. Los archivos completos permanecieron intactos, custodiados por instituciones que hablaban de responsabilidad histórica. El discurso público, en cambio, empezó a simplificarse, no con mentiras,
sino con silencios estratégicos. Se eligió que recordar en voz alta y que dejar en espacios especializados, lejos de la decisión cotidiana. Muchos aceptaron la medida sin resistencia, no porque estuvieran convencidos, sino porque estaban cansados. El saber continuo, sin vías claras de corrección, había erosionado la confianza colectiva. La gente no pedía ignorancia, pedía descanso. Otros percibieron el ajuste como una traición lenta, no a la verdad, sino a la promesa que había nacido cuando los dioses perdieron su autoridad, que el mundo sería sostenido por decisiones conscientes, no por conveniencias heredadas. Limitar la memoria era para ellos repetir el gesto antiguo bajo un nombre nuevo. El conflicto no estalló, se filtró. Las conversaciones cambiaron de tono. Ya no se discutía qué había ocurrido en el pasado, sino quién tenía derecho a decidir qué parte de ese pasado era relevante para el presente. La pregunta dejó de ser histórica y se volvió política, aunque nadie quiso llamarla así. El testigo observó cómo la decisión se expandía sin consenso. No intervino, no advirtió, pero su presencia empezó a generar un efecto inesperado. Cada intento de ordenar la memoria encontraba un punto donde el ajuste fallaba. Un documento citado fuera de contexto, un testimonio que reaparecía en el momento menos oportuno, una conexión que se negaba a desaparecer del todo. No era sabotaje, era persistencia. El mundo comenzó a dividirse no entre quienes recordaban y quienes no, sino entre quienes aceptaban la fragmentación como precio de la estabilidad y quienes veían en ella el inicio de una nueva forma de ceguera. Lo inquietante era que ambos grupos tenían razones válidas. La estabilidad había empezado a mostrar signos de recuperación. Las decisiones se tomaban con mayor rapidez. Los debates se simplificaban. El avance era visible, pero también lo era la repetición de patrones antiguos, ahora disfrazados de pragmatismo. El ajuste no resolvía el problema de fondo, solo lo aplazaba. Algunos empezaron a notar algo más profundo. La decisión no había nacido del miedo, sino de la falta de horizonte. Sin dioses, sin destino, sin garantías de corrección, el mundo había optado por reducir la carga en lugar de redefinir su forma de sostenerla. El testigo seguía sin ser juzgado, pero ahora era observado con una inquietud distinta. Ya no se le temía por lo que recordaba, sino por lo que hacía imposible cerrar. Mientras existiera, ninguna versión reducida del pasado podía convertirse en definitiva. Ningún ajuste podía completarse sin dejar restos incómodos. La decisión que nació sin consenso no fue un error inmediato, fue una solución funcional, y precisamente por eso resultó peligrosa, porque funcionaba lo suficiente como para postergar la pregunta esencial: si un mundo sin dioses podía permitirse también un mundo sin memoria plena. La respuesta aún no había llegado, pero el precio de evitarla empezaba a hacerse visible no como crisis, sino como una lenta pérdida de dirección. Y en ese desplazamiento silencioso el futuro comenzó a parecerse demasiado algo que ya había ocurrido antes. Capítulo V. El nombre que comenzó a pronunciarse no fue una proclamación, fue un susurro que se repitió demasiadas veces. Al principio, nadie se atrevía a decirlo en voz alta, no porque fuera prohibido, sino porque nombrar algo implicaba reconocerlo, y reconocerlo significaba aceptar que el ajuste no había cerrado todas las grietas, solo las había desplazado. El testigo empezó a tener nombre cuando la fragmentación de la memoria dejó de ser abstracta. En distintos lugares, personas que no se conocían entre sí comenzaron a experimentar el mismo fenómeno. Decisiones actuales que parecían razonables hasta que un detalle, rescatado de un archivo secundario o de un relato marginal, las volvía cuestionables. No eran revelaciones espectaculares, eran precisiones pequeñas, pero suficientes para alterar el sentido completo de una elección. Alguien tenía que estar manteniendo ese vínculo. Fue entonces cuando apareció el primer desacuerdo explícito. No surgió de una multitud ni de una institución,
sino de una sola voz que decidió no adaptarse al nuevo orden de silencios. No se presentó como líder ni como acusador. Simplemente se negó a aplicar el ajuste en su ámbito de responsabilidad. Dijo que no podía decidir sin contexto completo. Dijo que una estabilidad construida sobre memoria selectiva no era estabilidad, sino aplazamiento. Dijo que asumir consecuencias requería conocerlas antes. No pidió permiso para decirlo. Esa voz no buscaba restaurar el pasado ni deshacer el ajuste global. Su resistencia era limitada, localizada, casi modesta. Precisamente por eso resultó inquietante, porque demostraba que la fragmentación no era inevitable, sino elegida. Las reacciones no tardaron. Algunos la apoyaron en silencio, agradecidos de que alguien pusiera palabras a una incomodidad compartida. Otros la consideraron irresponsable, no por mentir, sino por insistir en una verdad que el sistema no estaba preparado para absorber. El debate cambió de forma, ya no se discutía la validez del ajuste, sino su alcance, hasta donde podía limitarse la memoria sin comprometer la legitimidad de las decisiones, hasta qué punto recordar demasiado era un riesgo mayor que olvidar lo necesario. Y en ese desplazamiento, el nombre volvió a aparecer, no como figura mítica, ni como entidad externa. El testigo comenzó a ser mencionado como referencia funcional, no quien recuerda, sino aquello que impide cerrar, no una presencia activa, sino un límite estructural. Nombrarlo no lo volvió más poderoso, lo volvió más incómodo, porque una vez que algo tiene nombre, puede ser convocado en una discusión, puede ser señalado como problema, puede ser, eventualmente, responsabilizado. El mundo empezó a considerar una posibilidad que hasta entonces había evitado. Si el testigo no ofrecía soluciones y su sola existencia dificultaba la gobernabilidad de la memoria, tal vez debía ser confrontado de algún modo. No destruido, no silenciado, pero sí delimitado. La voz que había iniciado la resistencia comprendió entonces el verdadero riesgo. No era el conflicto abierto, era la institucionalización del límite. Si el testigo era reducido a un fenómeno administrable, la memoria completa dejaría de ser una amenaza y pasaría a ser un recurso controlado. Y con ello, el ajuste se consolidaría no como medida temporal, sino como estructura permanente. El nombre había sido pronunciado, y con él, la posibilidad de un juicio dejó de ser impensable. No un juicio en busca de culpa, sino de utilidad, no para condenar, sino para decidir si la memoria total tenía lugar en un mundo que priorizaba la continuidad sobre la coherencia. El testigo no reaccionó, nunca lo hacía, pero el simple hecho de haber sido nombrado cambió algo esencial por primera vez. El mundo no estaba decidiendo solo qué recordar, sino si estaba dispuesto a enfrentar aquello que recordaba sin ofrecer consuelo ni soluciones. Y esa pregunta, aún sin respuesta, empezó a dividir más profundamente que cualquier guerra antigua. Capítulo 6. El juicio que no buscó culpa. El juicio no comenzó con una acusación. Comenzó con una pregunta. No se convocó para determinar responsabilidades pasadas, ni para señalar errores antiguos. El mundo ya había aprendido que ese tipo de juicios no conducían a correcciones reales. Esta vez, la intención era distinta, y precisamente por eso resultó más inquietante. Se preguntó si el testigo era necesario, no si era verdadero, no si decía la verdad, sino si su existencia era compatible con un mundo que había decidido sobrevivir sin dioses y sin garantías. La formulación fue cuidadosa en técnica, despojada de emoción. Se habló de funciones de impacto sistémico de estabilidad a largo plazo. Nadie pronunció la palabra culpa. Nadie necesitó hacerlo. El juicio no se celebró en un lugar físico. No habría tenido sentido. Fue un proceso distribuido, fragmentado, extendido en debates, documentos, protocolos. Como todo en ese mundo, no tuvo un centro claro ni una autoridad única
que pudiera ser cuestionada después. Eso lo volvió legítimo. Why? El testigo no fue llamado a defenderse, no porque se le negara ese derecho, sino porque no existía un modo claro de convocarlo. No respondía a citaciones ni a marcos formales. No era una entidad con voz propia, ni una institución con representante. Era memoria persistente. Y la memoria no argumenta, solo permanece. Los argumentos a favor de limitar su influencia se presentaron con lógica impecable. Se afirmó que la memoria total, sin mediación, generaba parálisis, que la acción requería selección, que ningún sistema podía operar cargando cada decisión con la totalidad de su pasado. No se habló de borrar, solo de encuadrar. Otros señalaron que encuadrar era ya una forma de decidir que podía ser ignorado sin consecuencias visibles. Q.L. Ajasti, llevado a su conclusión lógica, terminaría reproduciendo exactamente aquello que el mundo había prometido dejar atrás cuando los dioses perdieron su autoridad. El juicio avanzó sin alzar la voz. Cada argumento parecía razonable, cada objeción encontraba una respuesta funcional. No había fanatismo ni imposiciones, solo una acumulación progresiva de justificaciones que, juntas, formaban una estructura difícil de cuestionar. La voz que había iniciado la resistencia observó el proceso con una inquietud creciente. Comprendió que el juicio no estaba diseñado para fallar, no porque fuera injusto, sino porque estaba construido para no necesitar una resolución explícita. No se dictaría una sentencia, se establecería un marco. El testigo no sería eliminado, sería rodeado. La memoria completa seguiría existiendo, pero su influencia quedaría delimitada por protocolos de acceso, relevancia y aplicación. No se negaría su verdad, se redefiniría su utilidad, y así, sin condena ni absolución, el juicio empezó a cumplir su función real al transformar una presencia incómoda en un elemento gestionable. El mundo respiró con alivio. Por un momento, pareció que se había encontrado el equilibrio. La estabilidad avanzó, las decisiones recuperaron fluidez. El conflicto se redujo a márgenes aceptables. El pasado seguía allí, pero ya no interfería de forma impredecible. Sin embargo, algo no encajaba. La memoria, incluso encuadrada, seguía produciendo efectos no previstos, conexiones que escapaban a los protocolos, resonancias que aparecían donde no se las había autorizado. El testigo no se oponía al marco, simplemente no cabía del todo dentro de él. El juicio había buscado neutralidad, había producido fragilidad, porque al intentar hacer de la memoria un recurso controlable, el mundo había olvidado algo esencial, aunque recordar no es una función, sino una condición. No se activa ni se desactiva según necesidad. Acompaña, incomoda, persiste. El juicio no encontró culpa, pero dejó expuesta una verdad difícil de aceptar. En el problema nunca fue el testigo, sino la expectativa de que la verdad pudiera adaptarse sin resistencia a las necesidades del presente. Y mientras el marco comenzaba a mostrar sus primeras fisuras, el mundo se preparaba, sin saberlo, para enfrentar una consecuencia que ningún protocolo había previsto. Capítulo 7. La falla que nadie quiso atribuir. La primera falla no fue evidente, y precisamente por eso nadie quiso asumirla. No se trató de un colapso ni de una crisis abierta. Fue una decisión aparentemente menor, tomada dentro del marco recién establecido, que produjo un resultado imposible de justificar sin recurrir a aquello que el marco había intentado contener. El protocolo había sido seguido. La información había sido filtrada según relevancia. La memoria completa había sido consultada solo en los márgenes permitidos. Y aún así, la consecuencia fue errónea, no por mala intención ni por negligencia, sino porque algo esencial había quedado fuera del campo autorizado. Una relación antigua, una advertencia ignorada, un precedente que no había sido considerado pertinente bajo los nuevos criterios. Cuando el resultado se hizo visible, nadie discutió el hecho.
Se discutió la interpretación. Algunos afirmaron que se trataba de una excepción, un ajuste fino que el sistema podría absorber sin dificultad. Otros señalaron que el error no estaba en la aplicación del marco, sino en su premisa la idea de que la memoria podía segmentarse sin perder coherencia. La discusión no avanzó, no porque faltaran argumentos, sino porque asignar responsabilidad implicaba cuestionar la estructura misma del juicio, que no había buscado culpa. Reconocer la falla habría significado admitir que el marco no era neutral, sino una decisión con consecuencias irreversibles. Y eso, en ese momento, resultaba inaceptable. La falla comenzó a repetirse, no de forma idéntica, sino con un patrón reconocible. Decisiones distintas producían resultados similares, con efectos secundarios no previstos, tensiones acumuladas, conflictos que parecían surgir sin causa clara. El mundo empezó a sentir una inquietud familiar. No era miedo, era reconocimiento. La voz que había resistido desde el inicio fue una de las primeras en señalarlo, no como acusación, sino como constatación. Dijo que el problema no era técnico, que ningún refinamiento del marco resolvería una ausencia estructural. Dijo que la memoria, incluso limitada, seguía insistiendo y que cada vez que se la forzaba a encajar, respondía con distorsión. La reacción fue inmediata y previsible. Se le acusó de exagerar, de atribuir al sistema errores que aún podían corregirse, de erosionar la confianza en un momento delicado. No se cuestionó su honestidad, se cuestionó su oportunidad. El debate se desplazó otra vez. Ya no se hablaba del marco, sino de la responsabilidad de quienes lo criticaban, de si era legítimo señalar fallas sin ofrecer una alternativa clara, de si insistir en la incomodidad de la memoria no era, en sí mismo, una forma de irresponsabilidad. La falla quedó sin autor. El testigo permanecía en silencio, como siempre, pero su influencia se hacía visible en los bordes del sistema, no como interferencia directa, sino como imposibilidad de cerrar completamente las explicaciones. Cada vez que se intentaba aislar la causa de una decisión fallida, aparecía un vínculo no autorizado. Cada vez que se buscaba una corrección técnica, surgía una pregunta ética que el marco no podía procesar. El mundo empezó a comprender algo inquietante. El juicio había creado una zona gris donde nadie era plenamente responsable. Las decisiones se tomaban dentro de un sistema que prometía neutralidad, y por eso mismo, las consecuencias quedaban flotando sin dueño. Claro, la falla que nadie quiso atribuir no fue un accidente, fue una advertencia, no de que el marco fuera inútil, sino de que había alcanzado su límite. No podía absorber indefinidamente las tensiones que generaba al intentar domesticar algo que no había sido diseñado para ser funcional. La memoria no se rebelaba, persistían, y en esa persistencia silenciosa, el mundo se acercaba a un punto en el que ya no bastaría con ajustar protocolos ni redistribuir responsabilidades. Porque tarde o temprano, alguien tendría que decidir si la falla debía seguir siendo un fenómeno sin autor, o si el sistema mismo tendría que ser llamado a responder. Capítulo 8. El punto en que el silencio se rompió. El silencio no se rompió con un grito, se rompió cuando dejó de ser creíble. Durante un tiempo, el mundo había logrado sostener la apariencia de continuidad. Las fallas eran tratadas como anomalías, las tensiones como efectos secundarios temporales. El marco seguía en pie, y mientras siguiera funcionando en la superficie, nadie quería ser quien declarara públicamente que ya no bastaba. Pero llegó un momento en que el costo de callar superó al costo de hablar. No fue un acontecimiento único lo que desencadenó la ruptura, sino una acumulación imposible de ignorar. Decisiones tomadas bajo el mismo protocolo comenzaron a producir consecuencias incompatibles entre sí, a lo que resolvía un problema en un lugar
lo agravaba en otro. Las explicaciones oficiales se volvieron más largas, más técnicas, menos convincentes. El lenguaje empezó a agotarse. Las personas no discutían los datos, discutían el sentido. Algo en la manera de decidir ya no resultaba reconocible como propio. No porque faltara información, sino porque la información llegaba fragmentada, desprovista de las conexiones que le daban dirección. El silencio empezó a sonar a evasión. Fue entonces cuando el desacuerdo se hizo visible. No como revuelta, sino como separación clara. Dos actitudes comenzaron a perfilarse con nitidez. Unos insistían en que romper el marco significaría volver al caos previo, al peso insoportable de una memoria sin filtros. Otros sostenían que el caos ya estaba presente, solo que distribuido y sin nombre. La voz que había resistido desde el inicio dejó de estar sola. No se convirtió en líder ni en símbolo. Eso habría simplificado demasiado el conflicto. Lo que ocurrió fue más inquietante. En distintas voces, sin coordinarse, comenzaron a señalar lo mismo desde lugares distintos. No repetían consignas, compartían una constatación. El sistema había dejado de aprender. Cada corrección producía nuevas distorsiones. Cada ajuste generaba más capas. El marco, diseñado para estabilizar, estaba consumiendo la energía necesaria para replantear sus propias premisas. Y el testigo seguía allí. No apareció para confirmar ninguna posición. No validó a quienes pedían una ruptura, ni a quienes defendían la continuidad. Su presencia, como siempre, no ofrecía salida. Solo hacía imposible fingir que el problema era menor. El silencio institucional se volvió insostenible cuando una decisión reciente, tomada de manera impecable según el marco, produjo un daño que no podía ser absorbido ni reinterpretado. No hubo manera de atribuirlo a circunstancias externas. No hubo margen para aplazar la responsabilidad. La explicación oficial llegó, pero ya era tarde. Por primera vez desde el juicio, la memoria completa empezó a circular sin mediación en el espacio público, no como filtración deliberada, sino como necesidad. Para comprender lo ocurrido, la gente buscó conexiones que el marco había declarado irrelevantes, y las encontró. El efecto fue inmediato. No pánico, sino claridad incómoda. La comprensión no alivió el daño, pero lo volvió inteligible. Why, al hacerlo, dejó al descubierto el verdadero costo del silencio sostenido. El mundo entendió entonces que el problema no era elegir entre memoria total y estabilidad, sino haber creído que podía sostener ambas sin transformar la manera de decidir. El marco no había fallado por exceso ni por defecto, sino por pretender neutralidad, donde solo había responsabilidad. El punto en que el silencio se rompió no marcó un final, marcó una exposición. A partir de ese momento, ya no fue posible hablar de errores aislados ni de ajustes pendientes. La pregunta cambió de forma y se volvió imposible de posponer. Si un mundo sin dioses podía seguir decidiendo sin asumir explícitamente quién cargaba con las consecuencias, el silencio había terminado, y con él la ilusión de que el tiempo por sí solo resolvería lo que había sido evitado. Capítulo 9. La decisión que no admitía ensayo. No hubo simulación, no hubo fase experimental. El mundo comprendió que aquello que debía decidirse ya no podía probarse en pequeño. Cualquier intento de ensayo reproduciría exactamente el problema que había llevado al colapso del marco. La ilusión de control sin asumir plenamente las consecuencias. Esta vez, la decisión sería total o no sería. No se trataba de restaurar la memoria completa sin mediación ni de volver al silencio administrado. Ambas opciones eran conocidas y ambas habían mostrado sus límites. La pregunta era otra, más incómoda, más exigente. ¿Podía el mundo decidir sin refugiarse ni en el olvido ni en la neutralidad? La propuesta surgió de manera dispersa, como suelen hacerlo las ideas que no buscan imponerse. No prometía estabilidad inmediata ni corrección garantizada. Ofrecía algo distinto, una exposición consciente. Se propuso que cada decisión relevante
incluyera explícitamente el pasado completo que la informaba, junto con la declaración pública de quien asumía sus posibles consecuencias, no como castigo ni como heroísmo, sino como condición básica de legitimidad. No habría anonimato estructural, no habría marcos que absorbieran la responsabilidad. La decisión no admitía ensayo porque, una vez adoptada, transformaría irreversiblemente la forma de actuar. No se podía aplicar a medias sin convertirla en una nueva capa de simulación. Las resistencias fueron inmediatas. Algunos argumentaron que el sistema colapsaría bajo el peso de esa exposición, que nadie aceptaría decidir sin protección, que la parálisis sería inevitable. Otros señalaron que esa parálisis ya existía, solo que distribuida y disimulada. La diferencia era de honestidad. El testigo seguía presente, pero algo había cambiado en su relación con el mundo. Por primera vez, no era visto como obstáculo ni como amenaza, sino como referencia ineludible, no porque ofreciera respuestas, sino porque hacía visible aquello que no podía seguir siendo delegado. La decisión avanzó no por unanimidad, sino por agotamiento de alternativas. No hubo celebración cuando se adoptó, tampoco alivio. Solo una comprensión compartida de que el mundo estaba entrando en un territorio donde ya no sería posible atribuir los resultados a sistemas abstractos ni a errores difusos. Cada elección tendría nombre, cada consecuencia, un origen identificable. El primer acto bajo la nueva forma de decidir no fue espectacular, fue deliberadamente modesto. Precisamente por eso, resultó revelador. Se expusieron los antecedentes completos, se nombraron las decisiones pasadas que habían conducido al presente y se declaró, sin ambigüedad, quién asumiría el peso si el resultado era negativo. Nada impidió el error, pero el error, cuando ocurrió, fue distinto. No se diluyó, no se reinterpretó. Fue reconocido como parte del proceso. No hubo búsqueda inmediata de culpables, porque la responsabilidad ya había sido asumida de antemano. El efecto fue inesperado. Lejos de provocar el colapso anunciado, la exposición redujo la necesidad de justificación posterior. Las decisiones se volvieron más lentas, sí, pero también más precisas. No porque se supiera más, sino porque se fingía menos. El mundo empezó a cambiar no en su estructura, sino en su tono. Hablar de consecuencias dejó de ser amenaza y se convirtió en condición de realidad. La memoria completa ya no era un peso externo, sino un componente explícito de cada elección. La decisión que no admitía ensayo no resolvió todos los conflictos, pero cerró una vía de escape que había sido utilizada durante demasiado tiempo. Al hacerlo, el mundo dio un paso que ningún dios habría podido imponer. Aceptó que la libertad no consistía en elegir sin cargas, sino en no ocultar quién las llevaba. Capítulo 10. El costo que dejó de ser abstracto. El costo ya no podía repartirse, tampoco ocultarse. Con la nueva forma de decidir, las consecuencias dejaron de ser cifras, proyecciones o daños colaterales interpretables. Cada resultado tenía un nombre asociado, una cadena visible de elecciones que lo había hecho posible. El mundo no se volvió más justo de inmediato, se volvió más preciso en su incomodidad. Las primeras semanas estuvieron marcadas por una calma tensa. Las decisiones eran menos numerosas, pero más densas. Nadie hablaba de eficiencia, se hablaba de exposición. Elegir implicaba aceptar que la memoria completa acompañaría el acto desde su origen hasta su desenlace, sin permitir atajos narrativos. El costo dejó de ser abstracto. Cuando el primer fracaso ocurrió, no fue una catástrofe, pero sí lo suficientemente grave como para poner a prueba la promesa implícita del nuevo modelo. La decisión había sido tomada con todos los antecedentes visibles. Las responsabilidades habían sido declaradas. Las consecuencias, sin embargo, superaron lo previsto. Esta vez no hubo búsqueda de excusas.
Quien había asumido la carga no fue apartado ni castigado. Tampoco fue celebrado por su honestidad. Permaneció expuesto, acompañado por una comunidad que ya no podía fingir sorpresa ni delegar el impacto en estructuras impersonales. El costo fue compartido de una manera distinta, no porque todos fueran igualmente responsables, sino porque todos comprendían el trayecto completo que había llevado hasta allí. La memoria no servía para absolver, servía para impedir la deshumanización del error. El cambio fue sutil, pero profundo. Las críticas dejaron de apuntar a fallas del sistema y comenzaron a interrogar decisiones concretas, no con hostilidad, sino con una exigencia nueva: explicar sin refugios. La pregunta ya no era ¿por qué pasó?, sino ¿por qué elegiste así, sabiendo lo que sabías? El testigo observaba este desplazamiento sin intervenir. Su función había mutado sin que nadie lo declarara. Ya no era el límite incómodo que impedía cerrar relatos, tampoco el referente silencioso al que se temía convocar. Se había convertido en una presencia integrada, no por consenso, sino por necesidad. La memoria completa no dominaba las decisiones, las acompañaba. El costo dejó de ser abstracto, también para quienes se oponían al cambio. Algunos habían advertido que la exposición paralizaría la acción. No ocurrió, pero sí transformó la motivación. Decidir dejó de ser un acto de avance automático y se convirtió en un gesto consciente, más raro y más pesado. Hubo quienes se retiraron, no por desacuerdo ideológico, sino por incapacidad de sostener esa carga. El mundo no los expulsó, tampoco los juzgó. Comprendió, quizá por primera vez, que no todos podían ni debían decidir en las mismas condiciones. Eso también fue un costo. La legitimidad ya no provenía de la autoridad ni del procedimiento, sino de la disposición a permanecer cuando las consecuencias se hacían visibles. El error no desapareció, la injusticia tampoco, pero dejaron de esconderse detrás de capas técnicas. El mundo empezó a perder velocidad y a ganar dirección. No era un equilibrio estable, era una tensión constante entre memoria, decisión y consecuencia. Nadie prometía que duraría, nadie podía garantizar que no sería reemplazado por algo más cómodo en el futuro. Pero por primera vez, desde la caída de los dioses, la autoridad no residía en la capacidad de imponer ni de administrar, sino en la voluntad de no apartar la mirada cuando el costo se manifestaba. El costo, que dejó de ser abstracto, no resolvió el pasado, tampoco aseguró el porvenir, pero cambió algo esencial: hizo imposible volver a un mundo donde las decisiones podían tomarse sin que alguien claramente identificado aceptara cargar con lo que venía después. Capítulo 11. El límite que nadie pudo delegar. El límite no apareció como una amenaza externa, emergió desde dentro del propio proceso. A medida que las decisiones se volvían más conscientes y las consecuencias más visibles, el mundo empezó a rozar una frontera que ningún modelo previo había tenido que enfrentar de forma directa: la imposibilidad de seguir delegando lo indelegable. No todo podía decidirse colectivamente. No todo podía exponerse sin destruir aquello que se intentaba proteger. Hubo un punto en el que la memoria completa, la responsabilidad asumida y la consecuencia visible entraron en tensión directa. No por exceso de información, sino por la naturaleza de lo que estaba en juego. Algunas decisiones no admitían reparación posterior. Algunas consecuencias no podían distribuirse sin perder su sentido humano. El límite se manifestó cuando una elección necesaria implicó un daño que nadie quiso cargar solo, pero que tampoco podía disolverse sin traicionar el principio mismo que sostenía el nuevo orden. Por primera vez, el mundo se encontró sin procedimiento. No había protocolo para decidir quién debía asumir un peso que excedía la capacidad individual, pero que tampoco podía ser absorbido por una estructura anónima sin volver a las viejas formas de evasión. El debate se volvió más silencioso que antes, no por censura ni por miedo,
sino por claridad. Todos entendían el dilema. Nombrarlo no lo hacía más manejable. No se trataba de ignorancia ni de falta de coraje, era una cuestión de límite real. La voz que había resistido desde el inicio fue una de las pocas que habló. No ofreció una solución, ofreció una constatación, que ningún sistema podía garantizar justicia absoluta y que pretender hacerlo solo desplazaba el daño hacia lugares menos visibles. Dijo que asumir responsabilidad no significaba poder cargar con todo, sino reconocer cuando una carga excedía cualquier marco humano. El testigo estaba presente, como siempre. Pero esta vez su función se volvió ambigua. La memoria completa mostraba con claridad los precedentes, las decisiones pasadas que habían conducido a situaciones similares, los errores cometidos al intentar distribuir lo que no podía compartirse. Saberlo no hacía la elección más fácil, la hacía más honesta en su dificultad. El límite que nadie pudo delegar no fue cruzado de inmediato. El mundo se detuvo, no como parálisis, sino como reconocimiento de que avanzar sin una respuesta clara habría sido una forma de negación. Por primera vez, no decidir fue también una decisión, asumida públicamente, sin justificaciones técnicas. Ese gesto, pequeño pero radical, reveló algo inesperado. La autoridad no estaba en resolverlo todo, sino en saber cuándo no era posible hacerlo sin traicionar los principios aceptados. El mundo descubrió que había aprendido a sostener una incertidumbre que antes habría intentado ocultar o acelerar. No fue una victoria, tampoco una derrota. Fue la aceptación de un límite real, no impuesto por dioses ni por destino, sino por la propia condición humana. El testigo no desapareció, pero dejó de ser el centro del conflicto. Su presencia seguía garantizando que la memoria no se disolviera. Sin embargo, ya no era él quien definía la tensión principal. El desafío estaba ahora en cómo convivir con decisiones que ningún marco podía resolver por completo. El límite que nadie pudo delegar marcó el final de una etapa. No porque el mundo hubiera encontrado respuestas definitivas, sino porque había dejado de buscar refugios automáticos frente a lo irresoluble. Y en ese espacio abierto, incómodo, sin garantías, el futuro empezó a tomar forma no como promesa, sino como responsabilidad compartida en su imposibilidad de ser perfecta. Capítulo 12. Lo que permaneció cuando nadie respondió. No hubo una respuesta final, y esa ausencia no fue un fracaso. Después del límite que nadie pudo delegar, el mundo no regresó a la urgencia, ni avanzó hacia una solución forzada. Permaneció no inmóvil, sino atento, como si hubiera aprendido que no toda continuidad exige cierre, y que no toda responsabilidad necesita resolverse para ser asumida. Lo que permaneció no fue una estructura nueva, ni un principio definitivo. Fue una forma distinta de habitar la decisión. La memoria completa seguía allí, pero ya no como amenaza ni como arma. Había dejado de ser el centro del conflicto para convertirse en el suelo sobre el que se caminaba con cuidado. Nadie esperaba que guiara el futuro, solo que impidiera mentirse sobre el pasado. El testigo no fue despedido, tampoco fue celebrado. Su presencia se volvió discreta, casi invisible, no porque hubiera perdido importancia, sino porque ya no necesitaba ser señalado. El mundo había incorporado aquello que el testigo garantizaba sin voz, que nada desaparece del todo solo porque resulte incómodo. Y sin embargo, el testigo ya no ocupaba el lugar que había tenido al inicio, no porque fuera neutralizado, sino porque el mundo había dejado de buscar en él una solución que nunca prometió ofrecer. La autoridad cambió de naturaleza. Ya no residía en quien decidía mejor, ni en quien sabía más, sino en quien permanecía cuando la decisión mostraba sus consecuencias sin adornos. No había héroes visibles ni figuras centrales. La legitimidad se volvió frágil, situada, siempre provisional. Eso también permaneció. El mundo no se volvió más tranquilo, tampoco más
seguro, pero dejó de fingir que la estabilidad podía sostenerse sin costo visible. Dejó de llamar errores a aquello que en realidad eran elecciones con consecuencias inevitables. Y dejó de esperar que alguien, alguna vez, cargara con todo en su lugar. Cuando nadie respondió con una solución final, algo se aclaró. No todo exige respuesta. Algunas cosas exigen presencia. Presencia ante la memoria que no consuela. Presencia ante el límite que no se puede delegar. Presencia ante el hecho de que decidir siempre implica perder algo que no podrá recuperarse después. Eso fue lo que quedó. Un mundo sin dioses, sin destino impuesto, sin juicio definitivo. Un mundo que no se absolvió ni se condenó. Un mundo que aprendió lentamente que la responsabilidad no consiste en controlar el resultado, sino en no apartarse cuando el resultado llega. El testigo siguió recordando, el mundo siguió decidiendo, y entre ambos, sin reconciliación perfecta ni ruptura total, se sostuvo algo frágil, pero real, la posibilidad de continuar sin mentirse sobre el precio de hacerlo. Este no fue un relato sobre cómo el mundo encontró respuestas, sino sobre cómo dejó de huir de las preguntas. Cuando los dioses callaron y el destino perdió su autoridad, no nació una verdad nueva, nació la obligación de sostener lo que no podía delegarse. La memoria no redimió, la decisión no garantizó justicia, y la responsabilidad no ofreció consuelo. Pero algo más raro ocurrió. El mundo aprendió a permanecer sin mentirse. Permanecer ante el pasado sin usarlo como excusa. Permanecer ante el error sin convertirlo en anonimato. Permanecer ante el límite sin llamar fracaso a su existencia. El testigo siguió recordando no para juzgar, sino para impedir el olvido conveniente. Y el mundo siguió decidiendo no porque supiera hacerlo mejor, sino porque aceptó que decidir siempre cuesta algo que no vuelve. En ese espacio sin promesas finales, quedó lo único que no pudo ser retirado, la dignidad de asumir, sin dioses ni absoluciones, el peso de continuar.